Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. John Lee Anderson, renombrado escritor de los temas y líderes más relevantes y controvertidos de nuestro tiempo. John Lee Anderson, escritor y periodista de la revista New Yorker, es uno de los más renombrados y conocidos internacionalmente, que desde niño y adolescente recorrió calle, selvas y peligro en diversos continentes. Comenzó su oficio presenciando el horror de aquellos años en Guatemala y El Salvador, ocupándose las siguientes 4 décadas de los temas y líderes más relevantes de nuestro tiempo. Autor de una de las más completas biografías de Ernesto Che Guevara y de otra por concluir de Fidel Castro, ha conversado con decenas de dictadores, con pandilleros, gángsters, narcotraficantes y criminales, y con los humanistas, intelectuales y estadistas más renombrados del mundo entero. A sus 60 años y pico, pareciera tener la misma curiosidad y energía de aquellos años de adolescente y de joven escritor que cubría los horrores del norte de Centroamérica. Invitado esta semana al Foro Centroamericano de Periodismo, organizado por el periódico digital El Faro, para Focos es un honor y privilegio recibirte esta noche, John, dándote la más cordial bienvenida. Alberto, muchas gracias. Muy generoso tu presentación. Demasiado. Es un gusto conocerte. Tenemos tantos amigos en común, pero no dudé cuando me enteré que venías de mandarte ya unos mensajes que quería que estuvieras esta noche en Focos. Un placer. Estuve leyendo sobre tu niñez y adolescencia de calle y diabluras en diversos continentes, y a los 15 años terminaste tu educación formal. Y claro, la gran pregunta es cómo te preparó esa vida tan peculiar para la que emprenderías pocos años después, ocupándote de temas, países y líderes más relevantes y controversiales de nuestro tiempo. ¿Ves una relación entre esos años que viviste y lo que continuó después? Fíjate que yo siempre, nunca reconocí los límites de la edad mía. Era un problema para mis padres porque desde muy joven quise salir al mundo y me intentaron controlar a la misma vez que me proporcionaron experiencias, pero cada experiencia alimentaba la siguiente. Así que a los 13 años deambulé en África solo. Me vine a Centroamérica, trabajé como machetero en Honduras a los 17. Durante 8 meses. Machetero era... Machetero, chapear con machete. Chapeando grama, monte, selva, sí. En fin, yo quise tener esas experiencias. Una vez fui guardia en cárcel. Fui carcelero durante un verano. Chapeé tabaco, trabajé como labriego. Yo quería tener todas esas experiencias. Tenía una lista de cosas que yo quería hacer en la vida para cumplir mi educación propia como hombre. Entre ellos era la guerra. Entonces, la verdad es que no sé decirte si era mi afán de experimentar la vida en su plenitud que me llevó a ser periodista o viceversa. Pero era parte también de tu personalidad, de tu ADN. Sí. Mi madre era escritora de libros para niños, así que siempre pensé que iba a escribir en alguna forma, pero eventualmente era el periodismo que lo encontré como la vía para vivir esa vida que yo quería. Comenzaste tu vida de escritor y reportero cubriendo los errores y las guerras de Guatemala, El Salvador, Nicaragua. ¿Cómo esa experiencia marcó tu vida? Lo primero que me viene a la mente es presenciar la injusticia. Si bien yo quería ser testigo de la historia de mi tiempo, lo logré en lugares muy agrestes, muy conflictivos. Y lo que recuerdo de esos años, principios de la década de los 80 en Centroamérica, era tener que soportar, vivir y soportar, aguantar repetidas escenas de injusticia. Y eso creo que me marcó mucho. Yo creo que salí de Centroamérica distinto, más adulto, entendiendo lo que era la guerra de verdad. No había glamour en lo que era la guerra, sino lo que había era el horror de la destrucción de la sociedad, ¿no?
Y también habiendo conocido gente que a través de la guerra buscaban cambiar el mundo y otros que querían mantener las cosas como estaban. Ambos mataban en aras de su sueño o de su ansiedad particular. Y eso fue un gran abreojos para mí. Conociste al genocida Charles Taylor en Liberia, a los generales dictadores como Augusto Pinochet, a Hugo Chávez, fuiste amigo de Gabriel García Márquez y de muchos otros grandes personajes de nuestro tiempo. Comparte con nuestra audiencia, aunque sea muy brevemente, unas palabras sobre ellos. Mira, hay los que están dispuestos a derramar sangre por razones personales y hay los que lo derraman por una idea que tienen. Los segundos son más fáciles de tragar porque aunque puede ser que sean errados, hay una ideología de por medio. Eso marcó nuestro tiempo. Sobre la Guerra Fría estaba lleno de personajes así. Pinochet pensaba que estaba salvando el mundo del comunismo. Sin embargo, al final de su vida de poder, que es cuando yo lo entrevisté, ya temía por su suerte, porque entendía que el mundo había cambiado. No podía señalar ningún campo de batalla donde él había sido victorioso, por más que él jactaba de haber ayudado a derrumbar el comunismo. ¿Por qué? Porque su guerra había sido una guerra sucia en secreto. Eso era su paradoja. Charles Taylor era otra cosa. Charles Taylor era un hombre que llegó al poder psicópata. Él gustaba matar. Es más, en nuestros encuentros hacía guiños de eso. Siempre se portaba un palo tallado con él. Y una vez le pregunté, ¿por qué llevaba ese palo? Decía que lo había tomado de un árbol mágico durante la guerra. Y tenía poderes especiales. Decía, ¿qué poderes especiales tiene? Me dice, todo animal o ser humano que camina debajo de ese árbol muere. Entonces, él era un hombre tenebroso y utilizaba la maldad para adquirir el poder. ¿A Pinochet lo entrevistaste más o menos en el 87, 88? No, fue el 98 cuando dejó el mando. Sí. Pero salió mi perfil justo antes que lo arrestasen en Londres. Lo entrevisté varias veces en Chile y la última vez en Londres. ¿Pero él sabía que tú eras un periodista crítico, que eras más bien de izquierda o no tenía idea quién eras? Fíjate que yo en todo momento pensé que en cualquier momento me iban a caer las cosas porque yo ya era biógrafo del Che. Descubrí que esa gente de la ultraderecha no leen libros. Bueno, hay inteligencias que sí se ocupan de eso. Con Gabo desarrollaste una gran amistad. Tú te pidió que fueras miembro de la Fundación Nuevo Periodismo, miembro de la Junta Directiva y del Consejo Rector que precisamente elige el premio de periodista García Márquez, un personaje tan interesante, muy amigo de Fidel Castro, pero también de otro que usó sus accesos y su influencia para hacer también mucho bien, cosa que mucha gente no sabe. Así es. Sí, Gabo utilizó su amistad con Fidel, que fue muy controvertido, para también ayudar gente. Él logró convencer a Fidel a liberar a algunos presos políticos, logró, yo creo que hacer la vida más fácil para algunos intelectuales en la isla. Siempre mantuvo esa parte de su actuación de manera muy discreta para no violar el código de amistad que tenía con Fidel y ni tampoco avergonzarle a Fidel en público. Yeah. Era un papel difícil, pero él intentó y cumplió ese rol, cumplió ese papel. Era un gran tipo. Gabo. ¿Qué te movió a escribir la biografía del Che, a la que le dedicaste tantos años de tu vida, tanto así que te mudaste con tu familia a Cuba? Fíjate que saliendo de Centroamérica me interesó mucho la vida de los guerrilleros, un poco la cultura guerrillera. A partir de unos encuentros que tuve con guerrilleros aquí en El Salvador, me di cuenta que había una historia no escrita, que eran como tribus errantes con unas historias orales que eran vidas clandestinas
y no había libros que definían y ilustraban sus vidas. En esa época yo miré por el mundo, había una cuarentena de guerrillas por todo el mundo, y yo hice un libro previo al Che que se llama Guerrillas, en donde yo conviví con grupos guerrilleros alrededor del mundo durante como 4 años. A partir de ahí entendí ese mundo, qué es lo que distingue un guerrillero que uno, que cruzan una raya invisible y deciden vivir una vida en donde la única seguridad que tienen es la inminencia a la muerte. Quieren cambiar el mundo, por bien o mal, pero eso es lo que ellos comparten. Y el ser más, digamos, emblemático de ese fenómeno humano era el Che Guevara. Me di cuenta que la verdad es que había muchas penumbras en su vida, había sido un fetiche, un póster, pero no sabíamos mucho de él, y yo me propuse hacer su biografía. Y hablaste con su mujer, con sus hijos, hablaste con Fidel, sí, mucho sobre el Che y sobre sus amigos y así es, no, pero sobre todo lo que logré era la confianza de la viuda del Che, y ella me compartió diarios inéditos del Che. Es decir, yo tuve acceso a diarios que nadie había visto jamás, que habían quedado ahí guardados desde que tuvo vida, que la gente ni sabía que existían. Y eso me ayudó mucho a entender el personaje, y era como el máximo idealista, ¿no? Quizás en siglos anteriores hubiera sido un misionero jesuita. Quería cambiar el mundo y pagar las penas de las miserias, sacrificando su propia vida hasta cierto punto. Tú hablas, entre otras cosas, lo leí en uno de los artículos, una de las entrevistas que te hicieron, de esta relación con Fidel y de esta posición tan crítica del Che con respecto a la Unión Soviética. Y como que de alguna manera, lo voy a poner en estas palabras, era una especie de compadre hablado con Fidel, donde el que hacía la crítica era él, pero Pedro Fidel jugaba un rol más institucional y moderado, ¿no? Así, bueno, sí, más pragmático. Él era el estadista, él tenía que ser el presidente, el líder de Cuba. Fidel era un internacionalista, si bien lo había dado la ciudadanía Fidel, la ciudadanía cubana, el Che seguía siendo argentino y quería llevar la revolución al mundo. Si es que hubiese tenido éxito, Fidel estaba detrás de él. Pero los soviéticos querían limitar las cosas, y tanto así que Che volvió crítico de los soviéticos y se remetió en contra de ellos en un discurso y prácticamente causó una brecha, ¿no? Sí. A partir de ahí, pues el Che se tuvo que ir. Bueno, le has dedicado también muchos años a escribir una biografía sobre Fidel, que no has concluido todavía, pero con quien conversaste muchísimas veces, y entiendo que él estaba muy interesado de ver lo que iba a salir de esta obra. Pues no me consta a mí, pero de hecho sí, de alguna forma u otra he estado, digamos, biografiando a Fidel toda mi vida, porque desde que yo tengo uso de la conciencia, Fidel ya estaba en el poder y marcó mi vida. De hecho, cuando yo llegué acá a Centroamérica como un veinteañero, lo que empecé a ver aquí era la resaca de la Revolución Cubana, es decir, la última intentona de ver revoluciones emulativas enraizarse en estos países, y la contrainsurgencia auspiciada por mi país, Washington. Y de alguna forma u otra hemos visto el va y bien de esto hasta la fecha de hoy. Ahora tenemos un John Bolton en la Casa Blanca de Trump hablando de la troika del terror. Quiere tumbar los últimos países socialistas en la región: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Entonces, la cosa ha ido así, y Fidel es el hombre que cambió la historia, por bien o mal, y puso el chip de la revolución en la región. Entonces, es un personaje que hay que reconocer, caminó grande sobre el estrado de la historia, sobre el escenario de la historia durante medio siglo, y hoy en día, a 3 años de su muerte, hay que hacernos la pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, ¿quién fue Fidel? ¿Cuál es su legado ahora, hoy en día, ¿no? Ya no está él, ya no está Chávez, vemos la izquierda en declive, un auge de la derecha. ¿Qué ha significado todo esto?
qué significa hoy en día la revolución. Es interesante y yo creo que es clave para entender nuestro tiempo. Bueno, no solamente tuvo una influencia preponderante en la revolución nicaragüense, en toda la insurgencia salvadoreña, pero también en toda esta última etapa, junto con Chávez, ¿verdad?, de impulsar el llamado socialismo del siglo XXI. Vamos a hablar sobre este tema después cuando regresemos de un corte comercial. No nos cambien. Estamos conversando con John Lee Anderson, el renombrado escritor de los temas y líderes más relevantes y controvertidos de nuestro tiempo, por primera vez en una entrevista en la televisión nacional. Bueno, estábamos pasando revista a algunos de los personajes que has escrito, sobre los que has escrito, que has conocido. Cada uno de estos temas sería para dedicarle un programa. O sea que aquí nos vemos obligados a correr, pero espero que cuando vengas a El Salvador continuemos con esta entrevista. Con gusto. ¿Cómo recuerdas a Chávez? Mira, con cierta simpatía, la verdad. En persona, Chávez era un tipo entrañable, muy simpático. Es un cliché quizás decirlo, de muchas facetas. Era un tipo sensible en privado, no el, digamos, a veces el fanfarrón que hacía en público. Yo una vez le comenté las cosas que decían de él, críticas que había escuchado. Me pidió que le dijera que eran algunas de estas cosas. Y cuando les dije en persona, era como si la hubiera cacheteado. Es decir, le dolió y me sorprendí mucho. No sabía que tenía la corteza tan delgada. O sea, era un tipo de facetas desconocidas para la mayoría del público. Era un tipo autodidacta, con una memoria fotográfica, pero sin gran poder de digerir su información. No era un intelectual, era muy astuto, tenía mucha viveza criolla, una carisma natural, muy rápido, contrapunteo, y era al final un militar. Entonces, a mí me convenció de que lo que quería lograr era un tipo idealista, quizás ingenuo, y pensaba que con el dinero del petróleo que le entró a Venezuela, con la ayuda de Fidel, que le vio como su mentor, su papá, me definió a Fidel a mí como su farol, que podía cambiar el mundo, ¿no? Entonces, y cometió muchos errores, estaba rodeado de gente muy mediocre, oportunista, hasta ladrona, y yo creo que hizo una serie de concesiones a los diferentes sectores de la sociedad que, bueno, que finalmente terminaron por comer a Venezuela una vez que él murió. No podía cargarlo todo en sus hombros, y al final era un caudillo latinoamericano, en el buen sentido, o sea, como se define. Un caudillo militar. Un caudillo militar, tenía grandes virtudes y muchos defectos. O sea, era un tipo fascinante y sin duda cambió la historia de América Latina moderna. Pero los resultados los estamos viendo hoy en día, no son felices. Se cayó el socialismo real, llegó Chávez al poder, y desde entonces, y con el precio del barril de petróleo a más de $100, pareciera que el gran sueño y proyecto de Fidel en Latinoamérica se impulsó finalmente. Esto creo yo que creó una ilusión en algunas izquierdas latinoamericanas que el socialismo y la revolución eran posibles. Después de la experiencia de fracaso final del socialismo real, después de que se perdió Daniel Ortega en Nicaragua, que vino los acuerdos de paz acá, después de ese periodo especial tan duro en que se amarraron los cinturones en Cuba después de que cesó la ayuda de la Unión Soviética. Entonces, claro, la gran pregunta es si en tu opinión esta realidad
pospuso 2 décadas el debate realista sobre democracia y economía de mercado en este capitalismo globalizado y en la amplia y prolongada revolución científico-tecnológica de este cambio de época que estamos viviendo. Sí, en términos generales estoy de acuerdo. O sea, yo creo que el dinero, o sea, hizo posible que Fidel, a través de Chávez, hiciera llegar una serie de gente al poder y crear regímenes aparentemente de izquierda, en algunos casos con mayor sinceridad que otros, sustentados por el commodities boom, es decir, por el trillón de dólares que le entró a Venezuela en una década a través del petróleo. Lo sustentó, financió toda esa marea rosada, como lo califican. Y creo que había algo de pensamiento mágico, por un lado, de que con el dinero, con el poder, se podía saltar fases de la historia, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que Fidel, la icónica figura de Fidel todavía estaba ahí sustentándolo, aumentaba o fortalecía esta noción de que si dices que eres revolucionario, ya tienes revolución. Es decir, yo me acuerdo que había una etapa, una vez que Chávez decidió que era socialista, 2005, y yo le pregunté, comandante, ¿no es un poco tarde? O sea, ¿no llegas un poco tarde al asunto este? Me decía, fíjate que sí, es cierto, pero fíjate que yo soy autodidacta y con la enseñanza de Fidel y alguna lectura y mi análisis del mundo, he decidido que efectivamente socialismo, aunque no lo hicieron bien en Europa, es la mejor vía para nuestra realidad, nuestra América. Y bueno, tenía el dinero del petróleo para intentar solventar el camino hacia adelante. Y ya vemos el resultado. Yo no sé si Fidel, pero ciertamente Chávez no creo que leyó el análisis de Marx sobre las condiciones para la superación de los modos de producción, ¿verdad? No, lo que leyó era Los Miserables de Víctor Hugo, me lo dijo. En ese mismo momento me dijo, y leí Los Miserables de Víctor Hugo, y le abrió un poco un corazón socialista, junto con los consejos de Fidel. Tú afirmas que Trump es el mayor riesgo del sistema mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca había oído o había escrito, había leído, ¿sí?, a alguien referirse en los términos tan duros, drásticos, pero con total convencimiento de lo que leí preparando esta conversación contigo. Mira, Trump, imagínate, Estados Unidos tiene, obviamente, históricamente tiene muchas virtudes. Hay países y sociedades que lo miran con reojo. Sin embargo, Estados Unidos, hace 200 años, un poco más, ha sido una democracia con sus virtudes y sus defectos. Y ha intentado tener un efecto clonador o detonador de su versión de la democracia. Y en el sentido de la libertad de expresión y la fortaleza de sus instituciones, sí ha sido de democracia. Lo que ha hecho Donald Trump al llegar al poder es degradar la democracia desde adentro. Él es un aspirante a tirano o monarca, es un déspota y un demagogo que ocupa la Casa Blanca y no es democrático, no es un hombre demócrata, no le gusta la democracia, él lo desprecia. Entonces, por eso vemos que él admira a otros autoritarios, autócratas como él, y en sus luchas y crisis que va fomentando, tanto interno como externamente, está degradando las instituciones democráticas en los pocos lugares en el mundo donde existen. Apenas en América Latina y en la Unión Europea. Él está minando lo poco que hay. Es muy frágil la democracia y Donald Trump es su mayor adversario. Si llegamos al final de este primer mandato y no hay una reelección, puede que estamos a salvo. Si va a un segundo término, yo no sé lo que va a pasar en el mundo. Y tú hablas precisamente de que hay otros pequeños Trumps en Latinoamérica. Sí. Hiciste referencia a Bolsonaro. Bolsonaro en Brasil, es obvio, sí. Y también en Europa y en otros lugares. Orbán, Salvini, o sea, Orbán en Hungría, Salvini en Italia.
Algunos, yo no sé, no me consta, recién he llegado a El Salvador después de 2 años, algunos señalan al presidente electo de El Salvador por la forma en que utilizó Facebook o WhatsApp como alguien que está emulando las formas de los nuevos populistas. Algunos dicen que como Trump, no me consta todavía, pero hay algo que está ocurriendo, que es que hay grupos pequeños empresariales, políticos, que han entendido que a través de las redes sociales pueden saltar las etapas normales y llegar al poder con mensajes muy sencillos, pero que llegan a las masas y aglutinan fuerzas en un momento de crisis y escepticismo. Entonces, estamos arriesgando, pues sí, que nos gobiernan personas, y lo estamos viendo en Brasil, en donde un pequeño grupo, con grupos de intereses muy fuertes alrededor, no necesariamente democráticas, llegan al poder y desencajan lo que hay de democracia o sociedad cívica. Bien, veremos en el caso de El Salvador, todavía no podemos dar un juicio, vamos Sí. a ver cuál va a ser la actuación del presidente Nayib Bukele ya en Sí, el gobierno. así es. Va llegando el Festival Literario Centroamérica Cuenta, celebrado este año en Costa Rica por primera vez por la situación difícil, ¿verdad?, de Nicaragua. Así es. Ahí dirigiste un taller sobre perfiles y crónica periodística y la pregunta obligada es cuáles son las principales enseñanzas de cómo escribir un perfil, que precisamente tú hablaste de esto, tú dictaste en Los individuos importan. Aunque sea brevemente, cuéntanos. Mira, hay los que piensan que las personas no son los motores de la historia, sino son los, qué sé yo, los grandes patrones del mercado, las economías, los terremotos, no sé. Yo sí creo que los individuos nos cambian el chip. La época de Bush, ¿acaso no fue distinto que la época de Obama? La época de Trump no es distinto que la época de Obama. O sea, los individuos sí importan, hay que estudiarlos, sobre todo cuando ejercitan el poder. Deberíamos saber muy bien quiénes nos gobiernan. Los poderosos hay que siempre tenerlos fiscalizados. Si no lo podemos hacer, estamos perdidos. Si lo podemos hacer, podemos mantener democracias saludables y tener poblaciones con facultades de criterio que sepan cómo votar cuando llega la hora de las urnas. Pero cuando tú vas a escribir un perfil de alguien sobre su historia, sobre su vida, ¿cómo te aproximas hacia esa persona? Yo intento hacer estudio previo, establecer un buen feeling, establecer cierta química con la persona. No siempre es posible. Con Charles Taylor tuve animadversión, pero sí tuve acceso. A veces es así. Yo intento entender las personas y aunque no son santos de mi devoción, como lo fue Pinochet y otros, yo intento escucharlos y finalmente evaluarlos de acuerdo a la circunstancia en que les encuentro. O sea, tienen su oportunidad conmigo. Yo trato de llegar como pizarra limpia. Y ahora, les hago preguntas y si yo termino por evaluar, o sea, juzgarlos, es, sobre todo con los poderosos, es en mi sensación de cómo ellos ven la sociedad y cómo ellos ejercitan la justicia. Pero yo, en un principio, intento que todos los trato igual y que me convencen de lo suyo. Si uno es malandro y quiere convencerme de que es un tipo honesto, bien. Si uno es predicador pentecostalista, lo voy a escuchar. Pero existe siempre el riesgo de ser seducido por determinados personajes. Chávez se decía que era un encantador de serpientes. Tú hablas aquí que se debe mantener la distancia frente al personaje. Así es. Y cada vez que yo he escrito algo, estoy seguro que la mayoría de las personas no quedaron del todo a gusto con lo que escribí, incluyendo el Chávez. Es decir, yo no, a la hora de escribir, por más allá de mis simpatías, inclusive Gabo, más allá de mi simpatía o no, si hay que decir, si hay que señalar las virtudes de alguien que no es
alguien de mi afinidad, lo voy a poner. Y si hay algo defectuoso en esa persona con quien tengo afinidad, tampoco lo voy a poder esconder, porque finalmente yo no estoy haciendo violín para ellos, ni para mí, sino es para el gran público. Yo como periodista soy servidor público al final. Yo trabajo para The New Yorker, pero ellos no son mis jefes máximos. Mi jefe máxima es el público. Yo tengo que ser honesto y sincero. Si no somos sinceros como periodistas, estamos fritos. Hace 5 décadas comenzaron verdaderamente, aunque no de una manera abierta, las guerras de Centroamérica. Hace 4 décadas estallaron abiertamente estos conflictos centroamericanos que tú cubriste como escritor y periodista. Hace 30 años, 3 décadas, comenzaron los procesos de paz y democracia. Más 80,000 muertos en El Salvador, decenas de miles en Nicaragua. Pero desde entonces, desde el 93 hasta ahora, el International Crisis Group dice que han muerto más de 93,000 personas han sido asesinadas en El Salvador. Ya superando aquellas cifras, mira la dictadura y crisis de Nicaragua, las elecciones fraudulentas de Honduras y el manoseo de las instituciones y poderes oscuros en Guatemala. Algunos analistas dicen que este norte de Centroamérica está compuesto de estados fallidos o por lo menos que están en el límite. ¿Cuál es tu balance o por lo menos tu opinión que has observado y has estado tan de cerca de nuestros países 4 décadas después? Yo creo que la falta de Estado de Derecho es clave en entender lo que está pasando en América Latina y en esta zona en particular. Agregando a eso, sobre todo para el Triángulo Norte, es la impunidad en que se quedaron estos países, estas sociedades con sus respectivos ceses de fuego. Es decir, el pacto de olvido de España, en que el franquismo los victimarios se quedaron impunes. El modelo español de transición política fue la exportada a América Latina. Y en Centroamérica se ha visto de forma muy descarnada, que al final de las guerras, o sea, todos fueron, o sea, pasa todo pasa, no pasa nada, o sea, ándate, no importa cuánta gente despedazaste con cuchillo en tu calabozo, ándate nomás a tu finca. ¿Eso acaso, o sea, soltando centenares de sanguinarios carniceros y dejándolos deambular dentro de la misma sociedad, acaso era la forma de proceder hacia la democracia? ¿Acaso soltamos asesinos en serie hoy en día? Yo me acuerdo habiendo entrevistado gente aquí que eran miembros de los escuadrones de la muerte, que eran los que más se asemejaban a un asesino en serie. No solamente tiraron a otros a través de una trinchera como en la Primera Guerra Mundial, no, mutilaron gente vivo. No. Esa gente están caminando libres en estas sociedades. ¿Cómo van a tener una sociedad sana con ese tipo de impunidad? A mi juicio, Centroamérica está plagado de impunidad debido a que nunca pusieron una raya en la arena, es decir, nunca dijeron esto está bien y esto está mal. O sea, la corrupción es secundario comparado a la sangre derramada y la falta de castigo a los que lo derramaron. Eso, o sea, no puedes construir una sociedad sana si no impones la justicia. No puedes crear instituciones fuertes, ni mucho menos Estado de Derecho, si tienes asesinos en cargos de poder. Y eso es lo que ha pasado en América Latina, y eso es lo que ha pasado en el Triángulo Norte, y por eso esta zona en particular está tan plagado de violencia, tan plagado de política fracasada, y todavía de desigualdad social y una noción de injusticia. Está muy presente en el aire. Pero pareciera que este es un tema de las élites políticas, algunos sectores empresariales, pero que no solamente es un fenómeno, dijéramos, de los conservadores o de la derecha. Mire el caso también de Daniel Ortega en Nicaragua, y pareciera que la cultura del somocismo como régimen como que renació. Sí. O sea que hay algo aquí
Mira, está el fenómeno del poder y del poder que seduce al que lo tiene y que no lo quiere soltar, ¿no? Y efectivamente Nicaragua algunos siempre han dicho que es excepcional porque no tiene maras, aparentemente no tiene narcotráfico, no tiene esto y el otro que sí tiene Honduras, Guatemala y El Salvador, pero lo que vemos es una familia en el poder tal cual había hace 40 años, solo que el nombre ha cambiado. No te quiero dejar ir, pero tenemos que hacerlo porque ya nos pasamos de tiempo. Espero que sigamos conversando en el futuro en otras entrevistas en Focos. Quiero agradecerte tu presencia esta noche. Muchas gracias. Hombre, mucho gusto. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. No nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. La campaña electoral en prensa, radio y televisión costó a los partidos políticos más de 25.8 millones de dólares entre octubre de 2018 y enero de 2019. Así lo señala un monitoreo de la ONG Acción Ciudadana. Determinar si ese dinero y el resto de fondos que perciben los partidos tienen un origen lícito es una deuda del Tribunal Supremo Electoral, cuyos 5 nuevos magistrados deben elegirse en la Asamblea Legislativa antes de este 31 de julio. La Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral obligan al Tribunal Supremo Electoral a fiscalizar, monitorear y auditar las finanzas partidarias. Pero la entidad, hoy por hoy, carece de una unidad para ello. De acuerdo con Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, el TSE no determina la veracidad de la información contable que los partidos le entregan, porque solo revisa formalismos. No hay facturas, contratos o talonarios de donantes. Escobar afirma que controlar el financiamiento político es clave para evitar la corrupción y evitar que el dinero de los intereses particulares maneje la política y el Estado. El inicio de la corrupción está en el financiamiento de partidos o campañas electorales. Esta relación dinero-política puede pervertir el sistema e introducir plata del crimen organizado, explica Escobar. Durante la pasada campaña electoral, Focos entrevistó en nuestro segmento Matices a representantes de los 4 partidos políticos en contienda. A todos les preguntamos quiénes financiaban sus propagandas y ninguno respondió con claridad. Una reforma al Código Electoral presentada a la Asamblea Legislativa por Acción Ciudadana y el diputado no partidario Leonardo Bonilla pretende crear una unidad adscrita al Tribunal Supremo Electoral que fiscalice el financiamiento partidario. El diputado Bonilla explica que de aprobarse la reforma, esta unidad revisará si la información es coherente con el financiamiento que los partidos reciben y detectará si hay fondos ilícitos. La percepción de que dinero ilegal financia a los partidos ha reducido la credibilidad de las autoridades electorales en América Latina, según la encuesta Latinobarómetro 2018. En El Salvador, solo 1 de cada 8, es decir, el 12%, dice que confía en el Tribunal Supremo Electoral, revela el Latinobarómetro. Este es el porcentaje más bajo de América Latina. Incluso en institucionalidades cuestionadas como Honduras, Venezuela y Nicaragua, se reportan niveles de aceptación más altos. La corrupción ha penetrado las campañas electorales. Así afirma la ONG Corporación Latinobarómetro encargada de esta encuesta. La competencia electoral no es siempre vista como un proceso limpio. La corrupción ha enlodado su imagen, haciéndole perder legitimidad a los organismos electorales. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Hola Saúl, buenas noches. Esta noche hablaremos sobre seguridad pública, es el tema que sigue
para nosotros también en agenda para discutir a profundidad, Karen. Ya discutíamos semanas atrás sobre lo pertinente de algunas medidas implementadas por el presidente de la República en materia de seguridad, algunas críticas respecto al enfoque de la primera fase del Plan Control Territorial. Hoy hablaremos sobre cómo se sigue desarrollando este plan en materia de seguridad pública. Vamos a dar un poco de contexto, y es que la Asamblea Legislativa aprobó esta semana una reorientación de fondos por 31 millones de dólares para apoyar estas medidas implementadas por la presidencia Bukele, principalmente para alimentación de agentes de la PNC, la Fuerza Armada, salarios, infraestructura y también para el Ministerio de Gobernación. Y según Casa Presidencial, desde el 20 de junio, cuando se lanzó el Plan Control Territorial, la PNC ha desarrollado 9.751 acciones que van desde patrullajes, apoyos aéreos y operativos de inteligencia, que han logrado impactar, dice Casa Presidencial, a los grupos criminales. El Plan Control Territorial, como lo ha denominado este gobierno, está compuesto por 7 fases, de las cuales se han develado 2. Recientemente se ha anunciado la fase 2, denominada Oportunidades, que está enfocada en la reconstrucción del tejido social. Así es, y por eso esta noche nos interesa conocer también el análisis técnico y político de estas acciones, y vamos a conversar. Ya nos acompaña aquí el diputado por Arena, Mauricio Vargas, general de la Fuerza Armada y además miembro de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa. Bienvenido, diputado. Gracias, un placer. Y un saludo a toda la audiencia, esperando que podamos clarificar algunos aspectos que son controversiales de un lado, a favor de otro, pero esperamos que nos vayamos al centro, pero al centro de la verdad, no al centro propiamente tal. Aquí estamos para discutir. Diputado, antes de entrar a la entrevista, conversábamos un poco y hablábamos sobre la importancia de hacer un análisis técnico debido también a la formación que usted tiene en algunos aspectos de seguridad, y también en su carácter como diputado, una lectura política de estos hechos. Vamos a comenzar la entrevista con unas declaraciones que usted dio, porque usted ha señalado que las medidas de control territorial impulsadas por este gobierno hay que verlas entre la duda y la esperanza. Eso fue lo que señaló. Nos preguntábamos nosotros, ¿con base a qué criterios sustenta la duda y sobre cuáles sustenta la esperanza, diputado? Bueno, primero hay que comprender que el factor de la inseguridad es crítico y representando acciones impactantes al punto de la sociedad. Sentemos la primera premisa. No hay desarrollo sin seguridad, ni hay seguridad sin desarrollo. Esta es la connotación del problema que vamos a manejar. Si se abarcan los conceptos en un término de rigor académico, decimos seguridad no hay si no hay desarrollo, y no hay desarrollo si no hay seguridad. De acuerdo. Entre la duda y la esperanza. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados, hablemos de todos los periodos anteriores, porque lo que está recibiendo este gobierno es las herencias del pasado. No es de buenos o de malos. Aquí hay una herencia que venimos cargando y cada quien la va saldando como puede en un momento determinado. Hay unos que lo hacen con mucha eficiencia, otros que lo hacen con ineficiencia, con inexperiencia y con incompetencia, y eso genera una cantidad de problemas. Dudas es un problema complejo. Dudas es un problema multicausal. Si no hay una integralidad en el abordaje, vamos a tener resultados, indiscutiblemente que sí, pero los resultados no es los que esperamos los salvadoreños. Por tanto, adicionalmente andamos cerca de los 13, 15, 17 días de un programa, no podemos agarrarlo a garrotazos diciendo que es malo, pero tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo diciendo de que es bueno, porque hay una complejidad y una multicausalidad que tenemos que comenzar a verla. Ahora, diputado, hemos ido conociendo cada vez más acciones que integran esta propuesta de seguridad pública del Ejecutivo, pero hablemos sobre algunas medidas específicas. Por ejemplo, el Plan Control Territorial. ¿Usted identifica efectos colaterales de estas medidas de control territorial que tampoco son nuevas en nuestro país?
Bueno, prácticamente sí pudiésemos decir que en el abordaje yo no lo veo como más de lo mismo, ¿Por qué no? porque el control territorial nunca se ha estado ejerciendo. Se utilizaron controles territoriales, se utilizaron manos duras, manos súper duras, manos amigas, manos con guantes, en el término mediático para sacar réditos políticos, pero no para resolver el problema de la violencia. Por tanto, no podemos esperar que tengamos resultados sobre la inseguridad. Solo quiero tener algo claro, con las medidas de mano dura y todas las que acaba de señalar, no hubo un efecto de control territorial, lo que está diciendo. Nunca fue ese el propósito de esas medidas. Específicamente nunca fue el propósito, 1, y 2, ojo, dije, se usan con el término mediático para sacar beneficios políticos. Por tanto, digo, no vamos a esperar que tengamos resultados de seguridad. Hoy están pagando las consecuencias de haberlo hecho y habérselos dicho. Señores, sistema integrado, un programa integrado, no existe, integrado y coordinado. Control territorial. El control territorial académicamente comprende, primero, el aseguramiento de un área específica donde no tengo control. El aseguramiento quiere decir que yo tengo los controles de las salidas, de las entradas, de lo visible, de lo que son así como están las aduanas y las fronteras, hay pasos ciegos, todo eso yo tengo lo controlo y se controla con lo que se denomina fuerzas de paz. Cuando las fuerzas de paz tienen asegurada una zona que yo voy a ejercer el control territorial, ingresan lo que hoy se llama acá la policía comunitaria. Pero la policía comunitaria no es una estrategia operativa. La policía comunitaria es una filosofía de empeño. Y de permanencia en los territorios. Sí, ok, entonces ellos permanecen y comienzan a socializar y a ganarse la confianza de la comunidad. Y a la vez que ya tenemos asegurada la zona, ya entraron la policía comunitaria, entran las unidades de intervención social que se llaman. ¿Qué es lo que están diciendo en el momento actual Con la fase 2. de la fase del gobierno? Ahora, yo le quisiera preguntar algo. Con este punto de referencia conceptual que usted pone, decía, bueno, lo que han lanzado hasta ahorita con el Plan Control Territorial no me parece más de lo mismo. Es decir, ¿le parece que lo que el gobierno está haciendo ahora cumple con estos parámetros conceptuales que usted estaba poniendo sobre la mesa? Hasta el momento los veo bastante bien. Lo que me falta es que se desarrolle un poco la estrategia operativa, porque me confunde un poco cuando dicen, uno, no estamos entrando a hacer capturas, sino que estamos entrando, dicen, a hacer presencia. Y la presencia, dicen, tiene que ver más que todo con el cortar las finanzas, eliminando la extorsión. Perfecto. Pero eso, la presencia disuasiva, lo que hace es el vaciado de una zona a zonas aledañas o a otras áreas. Ese sería un efecto colateral. Exacto, pero usted tiene que tener un concepto de maniobra para poder atender atender y evitar yo no sé, el efecto de vejiga que le dicen que usted le aprieta y le sale un chindondo por acá. Ahora, a propósito de eso que usted está mencionando, hay un aspecto de carácter metodológico en el diseño de este plan, digámoslo, porque hasta el momento no conocemos de manera transparente las 7 fases en las que va a estar compuesto y si en alguna de estas fases puede contener la estrategia para el efecto colateral de estas medidas. Explíquenos, y también para las personas, digamos, cuáles podrían ser las consecuencias en su labor como legislador al no conocer el plan en su totalidad, sobre todo porque en su decisión recae aprobar fondos para que este plan pueda ser real. Es decir, ¿qué tipo de problema le está generando en su tarea legislativa el hecho de no conocerlo en su totalidad? Miren, mi tarea legislativa, el problema que tengo es que un programa de este tipo, los recursos públicos ordinarios no son suficientes para el abordaje de un problema tan grave.
y nosotros tenemos la responsabilidad de pedir primero un compromiso de eficiencia. Y entonces yo tengo la responsabilidad de medirlo en función del dinero que estoy aprobando. Y adicionalmente tengo que exigir racionalidad, tengo que exigir transparencia y tengo que exigir rendición de cuentas, que en este documento se llaman la ley de contribución de los grandes contribuyentes y el impuesto a la seguridad, porque el otro es el presupuesto ordinario que también lo aprobamos. Y nosotros, en la teoría de los pesos y contrapesos y en la teoría de la independencia de los órganos del Estado, está el control político del uno sobre el otro. Esto no puede ser un cheque en blanco. No puede ser un cheque en blanco, porque ¿sabían ustedes cuánto se le dio a los gobiernos anteriores en seguridad solamente en lo que es defensa y seguridad pública sin el sector justicia? ¿Cuánto? 5.420.9 millones de dólares. 5.000. Diputado, en esta semana en la Asamblea Legislativa se aprobó un aproximado de 31 millones de dólares. ¿Tenía usted suficiente información entonces para garantizar que esa reorientación será efectiva? Ok, precisamente, pero por eso es que vinieron. Primero aclararle a los televidentes, miren amigos, cuando hablamos de la seguridad, cuando hablamos del control de la violencia, todos ganamos con la cooperación y todos perdemos con la confrontación. De acuerdo. Esa es la primera regla que hay que poner. Segundo, decir, no debemos los salvadoreños, por tanto, escatimar ningún esfuerzo que vaya dirigido a fortalecer las instituciones que hacen el combate a la violencia. Pero mi pregunta es si el Ejecutivo les dio suficiente información para garantizar que esa reorientación de 31 millones de dólares tendrá resultados efectivos. Bueno, mire, ya esa es una estrategia operativa, pero los elementos que le estoy dando son precisamente el derredor del por qué, y le explico. A mí solo me dijeron, primero me dijeron, y lo firmaron creo que en un programa de Nacho Castillo, Claro. no sé de quién firmaron. El ministro de Hacienda. Firmó 15 millones. Bueno, nos van a pedir 15 millones. Va a venir un presupuesto desglosado, hay una asignación, hay un destino de los fondos, hay un fondeo de dónde salen, no hay ningún problema. Vamos a verlo. Pero llegan 31 millones. De acuerdo. Y llega 31 millones y nos dicen, 1 para alimentación, 2 para salarios, 3 para régimen de disponibilidad y 4 para el fortalecimiento institucional. ¡Wow! Pero llega esa noche y quieren que se apruebe esa misma noche. Entonces yo pregunto, miren, yo aquí tengo, les digo, primero aquí tengo el presupuesto de ustedes, les digo. Y en el presupuesto de ustedes, ustedes tienen disponibles ahorita 380 millones de dólares. Solo han ejecutado el 35.7% de su presupuesto, que son 465.8 millones de dólares. ¿Por qué me están pidiendo para la alimentación si es un gasto corriente que yo tengo programado y provisionado en el presupuesto general de la Nación para todo el año 2019 en el presupuesto general? Está bien que no ha habido incremento de policías, no ha habido incremento de soldados, por tanto no debería de haber incremento para alimentación. Diputado, por un tema de tiempos, sí nos gustaría que nos respondiera de qué manera usted logró dilucidar todas las dudas para poder aprobar esa reorientación, fortalecimiento de fondos presupuestarios. Entre las dudas y la esperanza, le dije, porque no la pude, todavía no. ¿No logró resolver su duda respecto a por qué se estaba solicitando esta cantidad de dinero?
Las respuestas no fueron así como que me digan, wow, estoy plenamente convencido. De la alimentación me dijeron a mí que van a aumentar a $200. Pero usted acá se contradice con una de las fundamentos por los cuales usted argumenta que hay que apoyar las medidas de seguridad, y es que está diciendo que no es un cheque en blanco, pero usted ahorita acaba de aprobar una cantidad de millones que no sabe a ciencia cierta para qué tipo de acciones van a ir orientadas. No, sí sé para las acciones que están orientadas. Lo que no sé cuál es la ejecución presupuestaria de esos rubros, que son rubros de gasto corriente que ya estaban programados durante el año 2019. Por tanto, si se lo gastaron y se lo gastaron mal, deberían de deducirse responsabilidades a quien se hizo, porque el problema, el control, yo no estoy en contra de la necesidad, y dije, en la cooperación todos ganamos, en la confrontación todos perdemos. No es de confrontarnos, pero sí le dije, exijo transparencia y rendición de cuentas. Bien, tenemos que hacer una pausa. El Ministerio de Hacienda sobre esto ha dicho que los fondos están destinados a alimentación, a bonos, a salarios y a infraestructura que se van a construir o que se van a destinar especialmente en el marco del Plan Control Territorial. Ya regresamos y vamos a continuar conversando con el diputado Mauricio Vargas. Ya volvemos. Continuamos en Matices. Esta noche conversamos con Mauricio Vargas, diputado de la fracción legislativa de Arena. Hablamos sobre el Plan Control Territorial implementado por el gobierno de Nayib Bukele. Ya usted hablaba y argumentaba por qué entonces en la discusión legislativa aún han quedado determinadas dudas, y habla sobre la necesidad de cooperar en este esfuerzo para poder avanzar en materia de seguridad. Hay otros actores que han cuestionado algunas medidas del Plan Control Territorial, por ejemplo, un grupo de jueces y magistrados que han señalado ante la Corte Suprema de Justicia una serie de irregularidades con la implementación de las medidas de emergencia en centros penales. Advierten que esta medida puede ser ilegal debido a que no han sido aprobadas completamente por jueces de vigilancia y además exceden el tiempo de 15 días establecido en ley penitenciaria. ¿Cuál es su opinión sobre estas medidas implementadas en centros penales, diputado? Primero, que hay que tener mucho cuidado y que no porque estamos sometidos permanentemente a la violencia vamos a aceptar cualquier cosa como respuesta, porque eso no es bueno en ningún rubro de la vida. Hay procedimientos para colocar las emergencias. La ley penitenciaria dice que se puede decretar durante 15 días máximo las medidas de emergencia, pero tienen que estar los jueces penitenciarios y los asuntos criminológicos que tienen que tener cierta intervención en ellos y tienen que haber control, o sea, que se conjunten, que haya sistemas integrados. Si se hicieron o no se hicieron, no sé. Me da la impresión que hay violentación de procedimientos en un momento dado de acuerdo a lo que dicen los jueces. Y de acuerdo a lo que ha habido una reunión, que es lo lógico, ha habido una reunión de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de la Cámara de lo Penal, y están viendo esa situación para resolverla. Ahora, en función de la estrategia de seguridad, ¿a usted le parece pertinente que el presidente mantenga las medidas de emergencia de manera indefinida como una manera de poder disuadir a las pandillas a reducir los homicidios, que es justamente la acción que orienta a tener esas medidas indefinidas? ¿Usted respalda, digamos, como estrategia esto? Mire, como estrategia, hay factores criminológicos que se llaman factores inhibitorios y factores propiciatorios. Si el niño se porta mal, usted le quita la salida del fin de semana, pero no se la va a quitar todo el año, se la va a quitar el tiempo que sea necesario para que él modifique su conducta. Estas personas estaban atentando de una manera brutal en contra ya de los agentes del Estado, en la cual ya no es la seguridad pública la que está en riesgo, es la paz del Salvador la que está en riesgo, el control de los territorios, las comunicaciones de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, las extorsiones, toda esa situación estaba teóricamente, por lo que dicen las autoridades actuales, estaba desbordada. Había que colocar un detente en un momento dado, eso sí, insisto, con el cumplimiento de las leyes, con los procedimientos y con las autoridades competentes.
porque de lo contrario la medicina va a ser peor que la enfermedad. ¿Por qué? ¿Qué riesgos identifica, por ejemplo? Porque el presidente Bukele ha tomado una posición, de hecho, ahora también dirigiéndose a los jueces y acusándolos de pronunciarse contra sus medidas y diciendo, bueno, si no están conmigo, con estas medidas del Ejecutivo, están con las pandillas. ¿Qué riesgos identifica usted? Solo ese riesgo que usted me acaba de decir. Primero, estamos en una república. La república tiene los órganos del Estado. Los órganos del Estado tienen sus áreas de competencia, tienen su independencia, y yo no puedo estar colocando un órgano del Estado y sus componentes en una manera de cuestión cuando están cumpliendo con una obligación. Pero lo que usted me está diciendo, se lo pongo así de sencillo. ¿Qué le está pasando a Venezuela con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las Naciones Unidas y con la OEA? ¿Qué le está pasando a Nicaragua? ¿Por qué? Porque se han excedido, han roto los procedimientos. La teoría de los límites le dice a usted que usted tiene límites en su vida y que si media vez se sale de ahí, usted queda en la llanura. Entonces usted tiene que hacerla. Yo personalmente creo que las medidas son correctas siempre y cuando, si son de emergencia, no sean temporales, y que la emergencia esté dentro de los parámetros y los procedimientos de la ley. A los 15 días se da un informe. Muy bien. Bajo ese análisis, ¿sí considera desproporcionada la medida de indefinida que están las situación de emergencia en centros penales en este momento, porque no cumple con un parámetro temporal de 15 días e informe? Es que que yo sepa de que haya una medida permanente, ¿no? Él lo que ha dicho es, mientras ustedes continúen haciendo esto, yo voy a tener que mantener mis acciones así, porque para ponerla permanente hay que hacer modificaciones de ley, de procedimientos y hay un acuerdo interinstitucional. Ahora, el presidente, justamente el presidente tuiteó, las maras están queriendo obligarnos a quitar la emergencia en centros penales, al igual que algunos jueces. Sepan que estas acciones solo lograrán lo contrario, dice, si no bajan los homicidios, nadie ve un rayito de sol. Sí, pero no ahí está bien. Yo ya les dije, es más, lo dije anteriormente y lo quiero recalcar claramente, si usted va a utilizar mediáticamente para réditos políticos, va a tener réditos políticos, pero no va a tener réditos de seguridad. ¿Lo hizo por el tuit? Yo creo que sí. Yo tengo que ser claro en eso. Pero yo no veo a dónde él ha dicho que va a ser permanente. Bueno, cuando dice si no bajan los homicidios nadie vea ni un rayito de sol, parece que está expresando un carácter permanente. Sí, pero no indefinido por lo menos. Indefinido, pero no les estoy diciendo de que yo lo voy a hacer de mutuo propio. Yo tengo que hacer los procedimientos para poderlo desarrollar. Cuando lo expulsan a uno del colegio, lo expulsan por una semana. Es un área gris la que vemos ahora. Todavía no hay suficiente claridad y hay más preguntas que respuestas. Hablemos de otra de las medidas permanentes que terminó volviéndose, otra de las medidas en teoría extraordinarias que terminó volviéndose permanente. El expresidente Funes sacó a la Fuerza Armada en noviembre de 2009, casi 10 años ya. Usted ha dicho también que los resultados de esta medida han sido la subutilización de la FAES, lo dijo así. ¿Debería retirar el gobierno a la Fuerza Armada de El Salvador de sus tareas permanentes en seguridad pública? No creo. Lo único que cada cosa tiene su propio principio de empleo. Cuando usted compra cualquier aparato electrónico o cualquier otra cosa, le dan un manualito y le dicen cómo se usa. Lo mismo es con la policía. Lo mismo es con la policía urbana, lo mismo es con la policía rural, lo mismo es con la Fuerza Armada. Y los gobiernos, desde Francisco Flores hasta acá, han hecho el uso de la Constitución de la República, donde les dice que la Fuerza Armada es de carácter instrumental de los órganos del Estado. Y les dice adicionalmente que podrán usarlo en casos de seguridad pública, que es donde no tiene, pero que el presidente podrá usarlo, informar a la Asamblea, el periodo, cada periodo hacer el informe, y de ese informe
pedir prórroga y la Asamblea determina la necesariedad o no, que es lo que no se ha hecho. Ahora, yo le preguntaba si debería de retirarse de la permanencia en la seguridad pública y usted me decía tajantemente, no creo. ¿Le parece entonces? No, pues no le hablé de tal vez, yo no hablo de la permanencia, porque cuando usted tiene un dolor de cabeza, usted se toma una pastilla para el dolor de cabeza, pero si la causa desaparece, el efecto desaparece. Ahora, le cambio la pregunta. ¿Le parece que a la luz de las evidencias, la presencia permanente de la Fuerza Armada en la calle ha sido efectiva para mejorar el ambiente, el clima de seguridad y de reducción de la criminalidad? No, porque el principio de empleo no ha sido correcto, ha sido de acompañante. Yo dije en una forma que me han criticado mucho, pero lo vuelvo a decir, han andado como guardaespaldas o damas de compañía de la Policía Nacional. ¿Cuál era el rol que debería de cumplir la Fuerza Armada en materia de seguridad? Tiene que tener una semiautonomía, tiene que tener un mandato claro, tiene que tener un objetivo claro, medible, tiene que tener medidores de impacto, tiene que tener una auditoría de procesos y tiene que tener una idea de maniobra clara. Desde su perspectiva, ya como un aspecto de carácter más consultivo, ante la situación de inseguridad y violencia que vive el país, ¿qué rol y qué tareas de autonomía se deberían de asignar a la Fuerza Armada en este momento? Yo me atrevería a estudiar que el principio de empleo principal debería estar en las áreas subrurales, suburbanas y rurales, porque la maniobra, el entrenamiento, el equipo, el material del área urbana es distinta al del área rural, y el área rural un arma larga usted no la puede usar en una ciudad. Y cuando se refiere a semiautonomía, entonces, ¿a qué se refiere? Semiautonomía es que no tenga una dependencia policial, sino que tenga una misión, un mandato claro. Y rinda cuentas a partir de esa tarea. Claro, no, que tenga una supervisión, tenga una autoridad arriba siempre. ¿Cuál va a ser? No sé, pero a esa lo que hace es, le rinde cuentas. Aunque esto sería tentatorio de los acuerdos de paz. No necesariamente, porque se quedó que en la Constitución de la República se quedó, 1, el carácter instrumental, 2, el uso de la seguridad, de ella en la seguridad pública cuando las condiciones de violencia estén superando o hayan superado la capacidad de las autoridades de seguridad pública. ¿Por qué? Les decía, porque cuando ya no es la seguridad, sino que la paz del Salvador la que está en peligro. Diputado, vamos a avanzar en la entrevista. Como lo habíamos señalado también en la introducción, el gobierno ya anunció una segunda fase denominada Oportunidades, en el que en principio participan todas las carteras del Estado y la intención es prevenir la incorporación de nuevos miembros a las pandillas. En el marco de esto, el Ejecutivo ha solicitado otros $91 millones a la Asamblea Legislativa. Queremos saber si en la fracción de Arena ya hay una discusión respecto a esta solicitud, ya está alguna postura definida o cómo va a reaccionar la fracción de Arena como oposición a esta nueva solicitud del gobierno. Debe de reaccionar como oposición, pero no como obstrucción. Dije, la colaboración es necesaria en esta materia. Lo único que tenemos problemas son, 1, de dónde están los recursos. O sea, el país está en un problema bastante grave. Tiene un problema fiscal, tiene un problema de deuda, tiene un problema de crecimiento, tiene un problema que estamos metidos en un problema bastante complejo. Por su complejidad hay que atacarlo. Creo que Mauricio Vargas está en la disposición de apoyar todo lo que sea necesario para el combate a la violencia. ¿Qué es de la postura de la fracción? ¿No hay una postura unánime? No, porque todavía, todo eso se sabe por los medios. No hay una solicitud todavía formal presentada ante él. 1, no hay una solicitud formal, 2, no hay una explicación completa, pero que vamos a tratar de ver cómo se hace y de dónde se hace, ¿por qué razón? Por una tan sola razón. Le dije, no hay desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin desarrollo. Y tenemos un problema que lo hemos tenido permanentemente, que tenemos que encontrarle una solución. Tenemos que salirnos del molde. El presidente actual, del presidente ausente al presidente presente, que tenemos una diferencia bien grande, que a la gente le gusta y así le encanta que esté por ese tuit
le encanta a la gente. Le preguntaba por la postura unánime de la fracción, porque hemos visto en otras iniciativas pronunciamientos muy puntuales de diputados como Felisa Cristales, Milena Mayorga, Gustavo Escalante, Arturo Magaña, quienes sí han tomado una postura individual de apoyo a las iniciativas del presidente. Y es parte de las preguntas que nos hacíamos en esta entrevista. ¿Cómo evalúa usted esa atomización de posturas en la fracción de Arena que no están precisamente bajo la misma bandera del partido? No son unánimes. No las comparto. Y no las comparto por una tan sola razón. Yo fui elegido, si bien es cierto por rostro y si bien es cierto que no me debo a mandato imperativo alguno, como dicen otros, pero estoy en un organismo colegiado. Hay un voto que es un voto que se puede llamar que es un voto de objetivo y de políticas públicas de nación, y hay un otro que es de conciencia. Pero si no, ¿para qué hay partidos políticos? Ahora, parece que el apoyo a Bukele está dividiendo en el interior de la fracción de Arena. ¿No teme, usted ve el riesgo de que también este balance de comunicación que el presidente utiliza conmigo o contra mí también pueda poner como un límite? Es decir, que las decisiones de la fracción se tomen más en función de estar bien ante la opinión pública y tratar de evitar costos electorales. Mire, yo por lo menos, yo hablo por mí, porque aquí no puedo hablar por el pensamiento de los demás. Yo hago lo políticamente correcto y no lo políticamente conveniente. Yo no voy a actuar, yo no actúo con la pistola en la cabeza, ni actúo bajo un esquema de extorsión o de intimidación. Tengo el pellejo así de grueso. Ya voy a cumplir más de 70 años y he estado en situaciones muy difíciles. Pero en el análisis macro no identifica que esta idea de evitar la confrontación con el presidente al final nos puede llevar a una parálisis de la oposición política en el país a fin de evitar costos electorales para 2021. Es que mire, el problema es que el respeto es en ambas direcciones y el equilibrio es en ambas direcciones. Aquí, por ejemplo, hay un criterio en política que se llama la gobernabilidad, pero la gobernabilidad le da el Ejecutivo, no lo da la oposición. Cada quien tiene el Ejecutivo hace la propuesta, en la oposición, no la obstrucción, la recibe. Bien, le hacemos una pregunta final. Su fracción, la fracción de Arena, ¿está dividida internamente en torno al apoyo al presidente Bukele? Yo no lo veo dividida. Siento que hay disensos que están demasiado tensados en un momento dado, pero yo lo veo más provocado de afuera hacia adentro que adentro. ¿Y esas tensiones en qué elementos específicos las ve? Cuando toman posiciones de estas, yo le llamo facilonas, ¿no?, en las cuales yo tomo lo conveniente pero no hago lo correcto. Yo tengo que hacerlo, en mi vida tengo que hacer lo correcto, porque lo fácil me va a llevar a problemas más tarde que temprano. Lo empírico tiene tope y todas estas situaciones tienen costos y los costos son demasiado altos. Tengo principios, tengo valores y tengo una sociedad a la cual me debo, a la cual debo de responderle con seriedad, con responsabilidad. Le deseamos éxito al gobierno, le deseamos éxito al señor Bukele. No creo que haya una persona con 3 dedos de frente que en el abordaje de la violencia está deseando que le vaya mal al señor, porque no le va a ir mal a él, nos va a ir mal a todos. Bien. Diputado, con esta frase vamos a cerrar la entrevista esta noche. Queremos agradecerle su presencia en Focus. No, a ustedes, gracias, ha sido bastante sabrosa la conversación. El Muchísimas tiempo gracias. tal vez un poco pero esperamos poderla contar y cuenten conmigo realmente para tomarnos un café aparte y tal vez hablamos 2 horas. Muy bien. Muchas gracias al diputado Mauricio Vargas. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento internacional de Focus TV. Esta semana se conoció que Guatemala compró 2 aviones militares a Argentina.
La operación causó polémica por supuestos vicios de ilegalidad y reavivó la discusión sobre la corrupción en el vecino país. De cara a la segunda vuelta electoral, surge la pregunta sobre la continuidad de la Comisión Antiimpunidad, CICIG. Para hablar sobre el tema, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con Ricardo Barrientos, especialista en políticas públicas y economista senior de la Unidad de Acción Política del ICEFI. Bienvenido a Focos, Ricardo. Un gusto estar con ustedes, a la orden. Bien, ¿cuáles son las principales críticas a la compra del gobierno de Guatemala de 2 aviones argentinos valorados en $28 millones? Los candidatos presidenciales y el procurador de derechos humanos ya se han pronunciado. Bueno, creo que el actor político que está más enojado y más indignado con este escándalo, que ya prácticamente es un escándalo, es el pueblo de Guatemala. Más allá de los candidatos o la candidata presidencial, más allá de los procuradores, la gente está muy molesta, porque esta situación es escandalosa, es un problema desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la legalidad y desde la perspectiva de la legitimidad. La gente pues vive día a día graves necesidades. Los hospitales tienen un grave, por ejemplo, si en El Salvador he escuchado que se quejan del desabastecimiento de los centros de salud. Si ustedes vinieran a verlos de Guatemala, ustedes están en el paraíso del abastecimiento de los centros de salud. La situación es mucho más grave acá en Guatemala. El Ministerio de Educación estaba solicitando 170 millones de quetzales para poder reparar las escuelas, mientras que el presidente derrocha 215 millones de quetzales en la compra de 2 aviones. Guatemala tiene prácticamente la mitad de sus niños y niñas menores de 5 años de edad desnutridos. Estos son 890,000 niños y niñas con una condena de por vida por la desnutrición infantil. Desde el punto de vista de la legitimidad, es un insulto a las ciudadanías que se esté dedicando este dinero a la compra de 2 aeroplanos que no van a resolver el problema de la. Y además hay serios y graves problemas de legalidad, porque ya hoy quedó demostrado de que se violaron un artículo de la Constitución y un artículo de la Ley Orgánica del Presupuesto. Ahora bien, profundicemos en esta violación a estos marcos fundamentales y jurídicos. ¿Puede existir un trato ilícito tras la compra de estas aeronaves? Bueno, tanto la Ley de Acceso a la Información Pública como una opinión consultiva que el Congreso de la República le hizo a la Corte de Constitucionalidad en 2004 establecen claramente que las compras y las contrataciones que haga el Ejército de Guatemala no constituyen información reservada, no constituyen secretos de Estado y no están cubiertos por el artículo 30 de la Constitución, que es el secretismo de los asuntos de seguridad nacional y por diplomacia. Por lo tanto, una de las primeras cuestiones de ilegalidad es la secretividad, el manto de opacidad y falta de transparencia que toda la operación resulta, que ahora se empiece a saber que desde enero de 2019 las autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República vienen urdiendo este fraude y robo al erario público. Esto es información pública. Hoy el viceministro de la Defensa Nacional declaró bajo juramento en el Congreso de la República que a este momento desconoce el convenio que firmaron los presidentes Macri y Morales allá en Argentina. O sea, lo primero es la falta total de transparencia. Segundo, para decirlo en términos muy sencillos y coloquiales, el presidente Morales salió a comprar estos aviones sin dinero. Los registros contables oficiales dan cuenta que las cuentas, las partidas para la compra de equipo de la Fuerza Aérea Guatemalteca no tienen crédito presupuestario, y las leyes guatemaltecas, en particular el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Guatemala, prohíbe expresamente adquirir compromisos de gasto sin crédito presupuestario. También el presidente Morales y el ministro de la Defensa pudieron haber violentado
el artículo 24 de la Constitución Política de la República, que básicamente dice que todo gasto tiene que tener una fuente de financiamiento. Hoy el ministro de Finanzas Públicas declaró bajo juramento en el Congreso de la República que efectivamente no hay crédito presupuestario para esta compra. Esta compra no, la Fuerza Aérea Guatemalteca, el gobierno no tiene el dinero para esta compra y eso es un delito penado por la ley. Bien, nos mantendremos pendientes del desarrollo de esta noticia. Cambiando de tema, en agosto se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, con dos candidatos tradicionales que no despiertan mucha esperanza de cambio para los guatemaltecos. ¿Qué se espera de este evento electoral entonces? Hay que entender que lo que pasa es que el electorado guatemalteco ha llevado la más grande de las decepciones y se siente profundamente engañada, porque en 2015, cuando se dieron esas históricas movilizaciones cívicas, el movimiento que llegó a conocerse como La Plaza, pues un poco la expectativa era lograr un cambio de fondo en Guatemala sin violencia y usando los mecanismos que establece la Constitución. Cayó un gobierno por corrupción, el del general Otto Pérez Molina y el de la señora Roxana Valdetti. Cuando se celebraron las elecciones en ese 2015, pues la gente votó por el actual presidente, por Jimmy Morales, precisamente porque no eran parte de las fuerzas políticas tradicionales de Guatemala. De hecho, se acuñó aquel término de la nueva política y la vieja política. Jimmy Morales supuestamente era el rostro de la nueva política, el outsider de la política guatemalteca, y lo que vino fue a defraudar. Haber votado por el outsider resultó peor, mucho peor que los políticos tradicionales. Y eso, posiblemente, esto es más tarea para los antropólogos, para los sociólogos, para los historiadores, pero este puede que sea uno de los aspectos que expliquen por qué los finalistas para el balotaje presidencial son dos políticos de más el perfil tradicional. Ambos han competido en varias ocasiones por cargos de elección popular y pues han sido beneficiados con el voto. El futuro de la CICIG ha sido el tema más áspero en la contienda electoral. A pocos días de conocer el nuevo mandatario guatemalteco, ¿qué le espera al organismo de lucha contra la corrupción, a la CICIG? Lo que pasa es que los casos de alto impacto de la CICIG tocaron a los factores, a los verdaderos estamentos del poder en Guatemala. Poder formal, poder económico y poder fáctico. Sectores dentro de los partidos políticos, del empresariado privado, del gobierno, de las cortes, se sintieron afectados en sus intereses ilegítimos mucho. De ahí que, por ejemplo, temas como el financiamiento electoral, los contratos de obra pública, donde se manejan los grandes negocios, las millonadas en cuanto a donde se produce la corrupción, fueron tocados. Y de ahí que el poder está reaccionando. Los corruptos en Guatemala se defendieron. Y lo que estamos viendo es que la idea es lograr expulsar a este agente de cambio que había dado nada más un primer paso, que eran los casos de persecución penal. Pero definitivamente, cuando vieron amenazado el cambio de la estructura, frenaron el proceso. Es decir, que para el caso de los proyectos políticos de gobierno de Sandra Torres y de Alejandro Yamatei, se mantendrá la misma línea de expulsión de la CICIG. El comisionado Iván Velázquez, el comisionado de la CICIG, llegó a decir que el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral. Algo me dice que no es muy distinto en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Estados Unidos o en cualquier lugar donde se hagan elecciones en donde medie el financiamiento privado de las elecciones. De tal cuenta que los candidatos pues no bajo ningún punto quieren importunar, enojar a sus financistas, porque precisamente el enemigo más peligroso para el financiamiento electoral ilícito resultó ser la CICIG. Entonces, de lógica, los candidatos, los partidos evitan incomodar a sus financistas. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, quedo a la orden. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos.
Hoy en Retratos los invitamos a conocer la propuesta musical del cuarteto Charver. Ellos, junto a la bailarina Lucía Figueroa, se presentaron en los lunes musicales del Marte. Que lo disfruten, gracias por habernos acompañado, buenas noches. El Museo de Arte de El Salvador les ha preparado una oferta musical a todos los salvadoreños y a todo el público que quiera acompañarlos. El Museo de Arte ha preparado el programa Lunes Musicales en Marte, el cual es un programa que busca impulsar y apoyar al talento salvadoreño, sobre todo a la música de cámara. Por lo tanto, hemos creado la programación de una temporada musical de 30 conciertos, que va desde febrero a octubre, donde todos los lunes a las 7:30 tenemos concierto en el Museo de Arte de El Salvador. Pueden disfrutar de ópera, de cuarteto, de quintetos, de orquesta, de solistas, todos para apoyar a la música salvadoreña. Para conocer más sobre la programación de los lunes musicales en Marte, ustedes pueden visitar www.marte.org.sb o nuestras redes sociales, donde ahí están todos los conciertos y toda la programación que tendremos de aquí hasta el resto del año. El costo es de $5, son todos los lunes a las 7:30.